Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, si se encuentren bien, al igual que sus familias, les habla el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de Encuentros a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. Estoy muy contento porque además anhelábamos esta entrevista desde hace ya algunos meses y afortunadamente tengo la dicha de saludar a una mujer a quien yo admiro y además tengo un gran interés siempre por todas sus actividades que son totalmente integrales. Y por ello saludo con todo gusto y cariño a María Gurley. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Hola, Iván Uriel, ¿cómo estás? Gusto Un en gusto. saludarte y muchas gracias por la invitación. Y me gustaría hacerte esta primera pregunta, María Gurley, que además tiene un origen que une tres países y el mundo, por supuesto, pero que une a Chile, a México, a Canadá, a ahondar en toda tu trayectoria, que además es tan amplia y tan diversa. ¿Quién es María Gurley? Qué pregunta tan compleja, pues voy a irme a lo más básico. Soy una ser humana como cualquiera, supongo yo, pues con una historia personal, evidentemente, que eso pues ya se podrá particularizar, pero pues soy una ser humana y una persona también en el mundo, diría, así me gusta conceptualizarla. María, en esta persona del mundo que además explora diferentes aristas, tu camino, un camino que además está cercano a las artes visuales, a las artes, por supuesto, relacionadas con la música y la expresión del cuerpo, desde la conexión del espíritu, la conexión con el alma, con la naturaleza, y también toda tu trayectoria en torno a la psicoterapia, por supuesto, al desarrollo social, al desarrollo psicosocial, y ya ahondaremos en ello. Pero en esta primera vocación, María, ¿cómo llegan a ti las artes y cómo tu camino inicia en ese sendero? Yo fui migrante en Chile, como bien dijiste, en mi primera infancia, nací en Canadá y migré a Chile con mi mamá, y por esas cosas de la vida llegué ahí en plena dictadura militar. Yo venía de Vancouver, que en ese momento era una ciudad muy, muy particular. ¿Okay? British Columbia hace frontera con el estado de Washington, en Estados Unidos, y para esos años, hablo de los 70, yo nací el 77, Vancouver se había vuelto un reducto de refugio para los desertores de la guerra de Vietnam y un punto de resistencia muy importante contra las guerras en general. Canadá, como sabrán tú y tus oyentes, tiene una larga tradición migratoria y de recepción de refugiados y refugiadas por motivos políticos. Entonces yo nací en los resabios del movimiento hippie, las acciones por la paz, el establecimiento de una juventud que se oponía fuertemente al poder, y yo salí de una vida en comunidad, donde las niñas y los niños éramos criados por todas las personas adultas, para llegar a una dictadura que emuló mucho la dictadura franquista, o sea, era militar y era católica. En Chile, después del golpe de Estado del 73, como que surge un profundo quiebre institucional que provocó la destrucción del Estado de Derecho que existía hasta ese momento. Y eso marcó el inicio de la dictadura. Entonces se formó una junta de gobierno que asumió en un inicio el poder y que fijó sus propias atribuciones mediante la concentración de los poderes del Estado y la suspensión de las garantías individuales, ¿sí? Para mantener el control social. Entonces esta dictadura, como las otras que sucedieron en América Latina y en algunos otros países del mundo donde todavía suceden, implementaron procedimientos similares basados en algo que se llama la doctrina de la seguridad nacional. ¿A qué se refiere esto?
a una doctrina castrense que utilizaron las Fuerzas Armadas, donde una de sus características más emblemáticas en su aplicación fue la creación de los conceptos de enemigo interno y guerra sucia de baja intensidad. Entonces, bajo este concepto, se justificaron la persecución y la represión muy crueles y muy masivas por parte de las fuerzas policiales y militares hacia las y los ciudadanos que eran opositores. ¿Esto entonces en qué derivó? En que hubo, por supuesto, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, exilio, relegaciones, amedrentamientos, allanamientos masivos que fueron formando parte de la política represiva de la dictadura militar y del posterior gobierno de Augusto Pinochet. Esta política estuvo entonces acompañada de muchos métodos de ocultamiento y silenciamiento de lo que ocurría con las víctimas, como pasa en la mayoría de los regímenes autoritarios, ¿no? Las autoridades negaban sistemáticamente, incluso a los medios internacionales, los hechos y entregaban información falsa a las familias de las personas detenidas. ¿Sí? Entonces, también, además de eso, en el país empieza a operar una censura súper fuerte a la prensa, ya los medios de comunicación. A nivel internacional el gobierno negó los abusos y entregó versiones falsas ante los organismos de derechos humanos, como te comentaba, y también ante la prensa. Y de estos dos escenarios yo provengo, ¿no? Les comparto que una vez en Chile a mi madre le quitan a su hija, o sea, yo, ¿no? Y termino en una familia distinta, ¿no? Por motivos de salud de mi madre, pero también por una forma particular en la que se llevaban los procesos en esa época, donde las infancias no teníamos realmente protección activa, ¿sí? Hace alrededor de 3 años me tocó hacer una declaración ante la Fiscalía chilena por unos temas en los que me involucré, digamos, desde el activismo, estando yo en México, y mientras hablaba de mi testimonio por primera vez dije que el Estado chileno a mí me había fallado, y no solo a mí, ¿no? A muchas infancias, porque no se daba seguimiento cercano a los casos, en el entorno educativo tampoco había, donde principalmente las niñas y los niños vamos mostrando las secuelas de aquello que vivimos. Todo se mantenía en el ámbito de la secrecía, y así pasaron los años y así me tocó crecer. Lo interesante de esta situación personal que te cuento no es la exposición de mi caso particular, como te decía, sino aproximarnos al tema neurálgico que me pides compartir en referencia a mi relación con las artes, su proceso y su importancia también en mi historia, donde por supuesto el impacto traumático en el intercambio como individuo, sociedad, sociedad, individuo, y por eso hablé un poco de la historia de Chile, comienza a tomar un protagonismo, entendiendo que en mi caso fueron las artes las que a mí me permitieron adquirir una voz y fortalecerme en ese proceso. Esto que te comparto no es una anécdota, es bien sabido que los procesos artísticos se fundamentan en la autoobservación y el autoconocimiento, y que también nos ayudan y nos permiten vincularnos con las y los demás, y por tanto integrarnos al mundo. En mi caso siempre las artes estuvieron asociadas a las relaciones, a la posibilidad de compartir ya temas de desarrollo social, que era algo que a mí me conmovía y que resultó importante durante toda mi infancia y mi adolescencia. Con esto no quiero decir que las artes deban estar obligadamente asociadas al sufrimiento, ¿no? Para que no se me malentienda, pero sí que las artes pueden asociarse a los procesos de recuperación personal y social, en especial las artes participativas, reflexivas y recuperadoras de historias, identidades y pues también de momentos históricos, no solo de historias personales. De verdad, gracias por haber compartido esta parte, este origen y al mismo tiempo este camino, este sendero que has transitado. Para mí el arte sana, la literatura sana, y nos sana no solamente la historia personal, sino también la historia compartida, la historia colectiva, la historia que se narra a través de las voces y también a través del alma. Y esto es algo que a mí me gusta mucho de lo que tú haces, porque más allá de las artes, de la música, de la danza, que también lo has explorado, ¿cómo llega a ti esta posibilidad a través de las artes y a través también de la psicología social y el desarrollo humano, sanar a través de la terapia, sanar la violencia y los traumas a través de un encuentro desde el alma y un encuentro desde nuestra interioridad y desde, por supuesto, los recuerdos, la memoria de la mente hacia el devenir? María Gurley. Como te comentaba, las artes en mi caso, la música en primera instancia, que fue como lo que se me
Se me permitió, me dio una voz y luego la danza me llevó a recuperar la habitación del cuerpo, porque los cuerpos son los que expresan el sufrimiento y también los que sufren las violencias, ¿no? La parte más fundamental de lo que entendemos por existencia, por ser en el mundo, ¿no? Que fue lo primero que te comenté. Y en este camino siempre estuve involucrada en cuestiones asociadas a la reparación de los vínculos, porque frente a los eventos vitales que dejan secuelas traumáticas, pues se pierde por un lado la confianza en ti mismo, en ti misma, la confianza en el futuro, pero también la confianza en las y los demás. Entonces, en mi caso fue una manera de empezar a desarrollar otra mirada de los afectos. Eh, Esto te dice, por una parte, que cuando se nos silencia se nos niega la recuperación, y cuando recuperamos nuestras voces comenzamos nuestros procesos de reintegración y vinculación, como te decía, reparación de los afectos y de las historias. Entonces, en mi caso o mi trabajo tiene mucho que ver con mi historia de vida. Nuevamente, reiterando que mi historia de vida pareciera algo tal vez no muy usual, pero la verdad es que todas las historias tienen momentos dolorosos y tienen momentos eh, tristes y tienen momentos que necesitan ser reparados, ¿no? En mi caso, yo, como tú bien comentas, partí de la música, luego derivé a la danza, siempre estuve muy orientada al tema psicosocial, de desarrollo social, y esto me llevó a estudiar psicotraumatología, donde lo que sucede básicamente es una búsqueda personal de congruencia, y por eso también te hablo un poquito de mi historia, ¿no? Entendiendo la congruencia como la existencia de una transversalidad entre lo que se piensa, lo que se cree, lo que se dice, lo que se practica, lo que se observa y lo que las y los demás reciben de mí. Siempre he pensado que el trabajo en salud mental no es una labor que reconstruye la psique individual, sino más bien como una dinamización de la conciencia del individuo sobre sí mismo o sí misma, y cuando muchos sujetos se concientizan, se genera una multiplicación de conciencias y por ende se estimula también el desarrollo social. Y esto aplica, por supuesto, a cualquier ámbito humano. María, además de desarrollarlo a través de las terapias, también lo has hecho en el diseño de políticas públicas, en el diseño de programas educativos y en estos diferentes ámbitos. ¿Cómo, cómo logras que también tú puedas tener ese proceso de sanación en sí mismo? Es decir, la importancia de cuidar a quien también nos cuida y de escuchar a quien nos escucha en esa perspectiva. Y quería hacerte esta pregunta, porque quienes hacemos arte desde diferentes testimonios, pues desde la literatura testimonial, desde la música, desde las artes. ¿Cómo logras tener ese proceso personal también, María? Mira, yo creo que es difícil hablar de un momento, ¿sí? Creo que más bien es un trayecto y es un trayecto que se sigue transitando. Primero decir que también tuve mis episodios digamos, de perder en algún momento aparentemente los objetivos, el norte, o sea, no todo fue estable, equilibrado, tuvo sus momentos caóticos. Y te comparto esto porque el otro día hablaba con un amigo y me compartió un texto muy bonito y muy interesante sobre la esperanza y cómo la esperanza se construye desde la desesperanza. ¿A qué me refiero con esto? O sea, los procesos de recuperación no son procesos estables, no son un continuo. Tienen altas, tienen bajas, tienes momentos, como te decía, disruptores, tienen momentos más iluminados. Creo que es un proceso y es también una decisión. Una decisión en el sentido no de sostener la propia salud mental, porque yo creo que eso no es algo que se decide, es algo que te toca, sino de estar constantemente buscando vías de otorgar significado al dolor. Con esto tampoco quiero decir que toda acción o todo acto, sobre todo en las artes, tiene que tener un significado en sí mismo, pero sin duda, en mi caso particular,
Esa ha sido una constante y ha sido algo que me ha permitido sostenerme a lo largo de los años. También es interesante porque te diría que uno de los problemas que surgen de las infancias difíciles, de las personas que han sido victimizadas en infancia y adolescencia, y no lo digo por mí, lo digo también por todas las personas con las que me toca convivir en el ámbito clínico, eh, realmente, como te decía, al perder la confianza en sí mismos o en sí mismas, la confianza en el futuro y la confianza en los vínculos humanos, viven también con un temor muy profundo que deja unas secuelas, digamos, el trauma no deja una secuela mental propiamente tal, es una secuela a nivel neurobiofisiológico, o sea, es una secuela del desarrollo. Diría yo, de manera concreta, que más bien corresponde a los trastornos de la memoria, o sea, cuando tú estás frente a un estímulo que te recuerda aquello que te pasó, tú lo vives exactamente como en ese momento y en ese lugar. Y ese es el proceso, digamos, que hay que transitar. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a entender mis propios tránsitos personales es el hecho de comprender que la vida muchas veces se encuentra más allá del miedo y que los miedos están muchas veces magnificados por nuestras propias historias. Entonces creo que exponerse, tú estabas hablando recién, bueno, antes de que nos conectáramos, me decías, estábamos hablando de la última presentación de tu libro, ¿no? Y definitivamente el escribir te da una voz, ¿no? Le da una voz a muchas personas que se identifican con tu voz, pero al mismo tiempo requiere este proceso de poder trascender el temor, porque siempre un proyecto causa temor, ¿no? Bueno, y si no es lo que yo esperaba y si no resulta como yo quería y qué sucede si nadie lo lee o si lo leen y me destruyen con, con los comentarios posteriores, en fin, o sea, hay un montón de cosas que se ponen en juego, pero la realidad que una vez que eso pasa, porque pasa y sabemos que es así, también te das cuenta que eso que parecía tan atemorizante realmente era como el monstruo en el closet de los cuentos infantiles, ¿no? Que de repente sale y te das cuenta que era más amigable y que incluso podían tener un diálogo y que incluso podrían tener una amistad. Entonces creo que en mi caso particular, como me invita a comentar, está por un lado el tema de que en algún punto yo sentí que había algo en mí que yo tenía que proteger y que era algo que de alguna manera iba a ser una tabla de salvación en algún momento de la vida, lo cual fue así. Eh, pues las artes, por supuesto, pero yo además de eso, Iván, fui súper, súper afortunada. O sea, yo tengo mucha gratitud también por la historia paralela que vivía esta historia, porque siempre fui una persona que tuve alrededor muchos afectos. Y el otro día un amigo también me decía, no, es que él es una persona exitosa en su área, me decía, es que yo todo lo he logrado solo, tuve una infancia muy difícil. Yo le decía, no, ¿te acuerdas de esa señora que a la cocinita donde te llevaban y que te daba un postre extra? Ella te enseñó lo que era la generosidad, ¿no? ¿Te acuerdas de esa maestra que te abrazó y te preguntó que qué te había pasado, que por qué habías llegado con un morete en el brazo ese día? Ella te enseñó lo que era la compasión, ¿no? Y la protección. ¿Te acuerdas de esa vecina que te saludaba todos los días en la mañana? Pues ella te enseñó lo que era la amistad. Entonces creo que las vidas no son una sola historia. Las vidas tienen muchas miradas y tienen muchas historias entrelazadas. Y en mi caso, sin duda, ha sido así. Algo también que creo que fue muy bueno para mí es haberme venido a México. Fíjate, yo nunca pensé venir a México, jamás pensé vivir en México, ya llevo casi 14 años viviendo acá. Eh, y yo creo que México, con todas sus problemáticas, que son muchas y muy diversas, y podríamos estar aquí analizando, y bueno, otras personas las podrán analizar en sus áreas mucho mejor que yo, pero es un país que es muy afectivo.
y eso reforzó tal vez esta capacidad que yo traté de sostener a lo largo de la vida y que mucha gente también se esforzó por dármela para sostenerme. Y de cierta manera también me permitió encontrar esto que le llamamos un lugar en el mundo. Me pasó que antes de la pandemia fue el último congreso que fui en Colombia y venía súper cansada porque fui a un congreso en Bogotá, después me fui a Manizales a unos talleres, qué sé yo, a la Universidad de Manizales, y regreso a México y estaba agotada. Y dije, ay, qué bueno, voy a regresar a casa, ¿no? Y por primera vez dije eso. Entonces, eso te da una idea de cómo a mí las personas de este territorio me recibieron sin tampoco desestimar que han existido conflictos, como en todos los vínculos humanos, pero que siempre se ha sostenido, digamos, esta estancia, y lo voy a decir de una forma que puede parecer un poco cursi, pero se ha sostenido desde el amor, ¿no? El amor que yo he recibido, que recibo constantemente, y también el amor que yo puedo entregar, que ha sido muy bien recibido en este país a nivel profesional y a nivel personal. Así es, y además María, en ese viaje, en ese amor sincero que se entrega y al mismo tiempo que genera esa energía, llegamos en ese sendero hacia Encuentro MOP y este proyecto que te tiene en diferentes actividades. Me gustaría que nos platicaras en este viaje que hemos hecho a lo largo de estos minutos sobre Encuentro MOP y lo que significa para ti y por supuesto adentrarnos en tu proyecto. Bueno, como te había contado, todo como que me llevó a caminar hacia lo psicosocial y luego, pues eso me llevó a lo clínico individual, ya formar MOV como proyecto. Fue un proyecto que fue creciendo, yo digo, como las palomitas, como el pop choclo, ¿no? O sea, realmente los proyectos son así, como que una tira hacia un anzuelo y dice, bueno, a ver qué pasa, y agarran vida propia, y de repente una dice, qué miedo, ¿en qué momento sucedió todo esto? Fue un poco así, y mi vida ha sido un poco así, y siempre ha sido como sorprendente. Eh, Te digo, partió como un evento anual, era un evento que teníamos vivencial y de repente pues empezaron a pasar cosas y fue la misma gente la que fue conduciendo este crecimiento y este desarrollo. Eh, entonces eso llevó a que se fortaleciera con los años. Actualmente es un proyecto de la sociedad civil organizada, entonces no es solo mi proyecto, es el proyecto de todas las personas que en él trabajamos, y trabajamos, como tú bien sabes, para el mejoramiento de la vida humana. Contamos con distintas áreas de desempeño, tenemos un área clínica, psicoterapéutica y formada en trauma, que pues es el tema que a mí más me ha interesado en lo psicoterapéutico. También tenemos un área de desarrollo social, entonces hacemos intervenciones biopsicosociales, artes terapéuticas aplicadas, mediación psicocorporal, trabajo comunitario, y tenemos un área formativa y de extensión académica que está muy orientada también a estas áreas anteriores que comentaba. Y algo muy importante, tal vez para mí, es como la impresión de ciertos valores en este proyecto, que no son solo mis valores, sino, como te digo, de todas las personas que lo componemos. Entonces hemos fundamentado nuestros ejes de trabajo en la detección de la violencia como un factor preponderante en los conflictos humanos, el reconocimiento de las secuelas traumáticas como factores inherentes a la violencia, o sea, un poco, yo siempre cuando digo esto pienso en estos discursos muy mediáticos donde se acusa a las personas de victimizarse. Y yo digo, bueno, pues es que las personas tienen que saber que han sido victimizadas para poder pasar a procesos de recuperación, ¿no? O sea, no es algo que podamos obviar. Eh, También la promoción de la dignidad con perspectiva de género y derechos fundamentales, la integración biopsicosocial, la valoración y aprovechamiento de las capacidades individuales y colectivas. Creo que eso es algo muy lindo que se ha logrado en cuanto a ver más que la patología, tanto en lo social como en lo individual, es en aprender a observar los potenciales y trabajar sobre esos potenciales, el rescate del cuerpo en los procesos de rehabilitación, recuperación y fortalecimiento. Como te decía,
nuestras historias están impresas en nuestros cuerpos y las secuelas también de los eventos dolorosos están impresas en nuestros cuerpos, y la valoración de las artes y sus recursos simbólicos y expresivos como coadyuvantes restaurativos. En esto se integra el trabajo con los individuos, ¿no? Entendiendo que el trabajo integrado que está centrado en la persona reconoce al sujeto biopsicosocial y le acompaña a transitar un proceso personal para el autofortalecimiento, y esto va, como te digo, basándose en sus capacidades para que él o ella pueda fungir como agente de cambio en su vida y en su entorno. Trabajamos también con las comunidades porque una comunidad consciente, sensible, que está abierta a colaborar, es capaz de construir un tejido social humanizado que sostiene a los individuos y refuerza los vínculos constructivos, y esto, por supuesto, tiene un impacto en la sociedad porque va definiendo que las estructuras sociales pueden ser comprendidas y cuestionadas por sujetos activos y sujetos políticos, capaces de conocer sus propias problemáticas, las problemáticas en las que están inmersos, sus derechos, y esto también fomenta nuevas formas de convivencia y colaboración, lo cual va definiendo nuestras acciones y propuestas hacia el futuro. Entonces, esa es más o menos como la línea de trabajo que tenemos. Como te decía, en el área clínica tenemos tal vez un sistema un poco diferente de atención, donde no asignamos un o una terapeuta a o una consultante, sino que creamos equipos de atención. Entonces, la atención que reciben todas y todos nuestros consultantes son atención multienfoque y multidisciplinar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas las personas son individuos y son individuos únicos, y pues sus historias también tienen impactos únicos en sus propias vidas. Entonces, trabajamos mucho sobre objetivos terapéuticos en procesos bastante intensos, con mucho seguimiento. El otro día, una consultante que es psicoterapeuta me decía que ella ha aprendido en su propio proceso sobre la importancia de que las partes que no fueron maternadas o paternadas pueden serlo en el proceso sin, digamos, lastimar la alianza terapéutica saludable. Entonces ha sido súper interesante porque, claro, yo como terapeuta no tengo los recursos que tienen mis compañeras y compañeros, ¿no? Entonces cuando los ponemos todas y todos al servicio de los procesos, pues pasan cosas maravillosas, y creo que la cosa más maravillosa es justamente crear una comunidad de acompañamiento, ¿no? En el área formativa, fíjate que pues estábamos muy centradas y centrados en México porque hacíamos muchas cosas de carácter presencial, viene la pandemia y de repente con mucho esfuerzo, porque son temas difíciles de trabajar con intermediación tecnológica, nos abrimos al mundo, y la verdad que también empezaron a pasar cosas maravillosas. Maravillosas en términos de cómo se van creando también tejidos de apoyo de carácter internacional. Ponte tú, tenemos uno de las formaciones que tenemos es el diplomado en terapias expresivas, y en el diplomado tuvimos hace aproximadamente año y medio, eh, presentan proyectos finales donde pues aplican las terapias expresivas, generalmente son proyectos o clínicos o sociales, y dos compañeras que vivían en Centroamérica, en países frontera, y que se dieron cuenta que vivían en ciudades fronterizas, o sea que eran vecinas, ¿no? Pero en distintos países, pidieron presentar su proyecto juntas, a lo cual accedimos, y terminaron fundando una ONG binacional de atención para migrantes de tránsito, donde utilizan las terapias expresivas justamente en los procesos principalmente de estabilización y de contención. Entonces, si te das cuenta, es como te digo, una tira al anzuelo, pero nunca se imagina que algo así podría suceder, ¿sí? Y es increíble porque justo especialmente en este diplomado, que es largo, tiene una duración de 9 meses, se van a visitar a los países, siempre, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? ¿Sí? Entonces, la verdad que es algo muy, muy hermoso, y también es algo muy gratificante porque te das cuenta que, nuevamente, lejos de hacer una propuesta propiamente tal, son
muchas las propuestas que confluyen para que eso se materialice, ¿no? Y las voluntades también. Y eso te habla de la posibilidad también de construir relaciones e interacciones distintas hacia el futuro, en un momento en el que claramente necesitaremos de esas voluntades para poder enfrentar los grandes problemas que tenemos en el presente y que serán incrementando también en el futuro. Muchas gracias de verdad, María, porque me quedo, de verdad he disfrutado inmensamente, estoy seguro que hemos disfrutado contigo en esta charla de encuentros sobre la proximidad, por supuesto, la importancia de la proximidad, la construcción de una comunidad, el fortalecimiento de la comunidad en sí misma, el desarrollo integral, el desarrollo humano, el sentir nuestro cuerpo y también la memoria de lo que nuestro cuerpo ha tenido en su recorrido, la conexión espiritual, el arte mismo y la expresión a través del diálogo y de la otredad que nos confronta y nos invita a vernos reflejados y a sanar en ese sentido. De verdad que gracias por esta plática, María. Gracias de todo corazón. Espero que tengamos una siguiente entrevista más adelante para seguir explorando esos temas porque realmente son, además de apasionantes, son necesarios y son urgentes y habitan, por supuesto, en esta necesidad que tenemos de eliminar esta fragmentación y tender puentes que permitan unirnos desde la proximidad. María Gurley, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en Encuentros. No, al contrario, Iván, muchísimas gracias por la invitación. Con Iván estamos conectados en las redes sociales, siempre, oye, vamos a ver, y sé yo. Entonces, no, pues muchas gracias por el espacio. Como te decía, al final, las voces que tanto tú como yo desde nuestras trincheras ponemos al servicio de nuestras comunidades, pues no dejan de representar también las voces de muchas personas y en ello, pues por supuesto que hay la responsabilidad de comunicar y yo te agradezco por estos espacios que se abren a la comunicación y que llegan a muchas personas, que ojalá lleguen también a muchas personas más en el futuro. Muchas gracias, María. Y como dices, nos unen además muchos temas, no solo el arte, la gestión cultural, la migración, Chile, que es un país que habita en mi corazón, y además, por supuesto, también el desarrollo humano y la generación de políticas públicas con esa perspectiva. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado a esta edición especial de Encuentros con María Gurley. María, gracias y nos vemos en una próxima ocasión. María, te mando un gran abrazo. Gracias. Iván, un abrazo para ti y estamos por ahí viéndonos, comunicándonos, escribiéndonos y hablando. Claro que sí, un abrazo, María, y muchas gracias a todas y a todos. Gracias.